dilema que es exactamente eso, es un conflicto de derechos. Y cuando yo leía el texto de Jure, por ejemplo, uno pensaba, bueno, esto, ¿por dónde es la puerta? ¿Cuál es la fórmula para salir del atolladero donde nos encontramos en este momento? En un proceso de paz, donde tenemos que aplicar un sistema de derecho, un sistema de justicia, un Estado que está convenido o heredado o como lo queramos llamar, y las posibilidades ciertas de que eso lleve a la paz, que es un poco la discusión que Joaquín planteaba ahora, de cuáles son los presupuestos necesarios para que se dé de alguna manera la aplicación de la justicia. Cuando nosotros hablamos del dilema en que está Colombia en este momento, lo ponemos en términos de aquí tenemos a la justicia y aquí tenemos la paz. ¿Cuánto de justicia tenemos que ceder para que haya paz? ¿O cuánto de paz tenemos que ceder para que haya justicia? Y lo que hemos encontrado pues es lo que las sociedades modernas se han inventado frente a los grandes conflictos sociales y políticos, y es el tema de la justicia transicional. Es decir, existe una posibilidad de relativizar de alguna manera esos principios, que creo que Joaquín lo mencionaba con muchísima claridad, que claro, si uno lo pone dentro de las escuelas del derecho, si uno toma el camino del naturalismo, el camino del positivismo, llega a conclusiones totalmente distintas. Nosotros tuvimos un gran político, paradójicamente, que no era político, fue el antipolítico y llegó a ser alcalde de Bogotá y casi ganó las elecciones presidenciales, que fue Antanas Mocos. Y Mocos sostuvo durante mucho tiempo que el problema de Colombia tenía que ver un poco con ese dilema o ese dilema que mencionaba, y es en donde convergen al tiempo la legalidad, la moralidad y la convención social. Él arrancaba en una conferencia diciendo, preguntando a la gente, ¿usted por qué no se pasa una luz roja, un semáforo en rojo? Porque lo van a castigar, le van a poner una multa o eventualmente lo van a meter a la cárcel si usted causa un daño por atravesar un semáforo en rojo. Porque la sociedad lo va a condenar, que hay una condena social, o porque éticamente, de acuerdo con sus principios, pues no estuvo bien hacerlo. Y la gran conclusión, para resumir toda la teoría, porque esto tenía honduras filosóficas bastante complicadas, era que tenemos que buscar un punto de convergencia en la sociedad en donde empataran la legalidad, la moralidad y la convención social. Lo digo porque eso de alguna manera nos ayuda a salir del atolladero en que estamos en este momento, y todo este texto de alguna manera ilumina eso. Que digamos que la crudeza, lo cuadriculado, la rigidez, la dureza del ordenamiento jurídico tradicional tiene que ceder un poco para abrirle el espacio a lo que son fórmulas que puedan conseguir la paz. Hace 8 días, y con esto termino y perdónenme que me extienda porque queremos oírlos a ustedes, yo no vine aquí a hacer el monólogo. Hace 8 días yo escribí un texto sobre García Márquez para El País, a raíz del aniversario de la muerte de Gabo, y contaba un poco cuál fue la aproximación de García Márquez al momento cumbre de la historia política de un pueblo, que es hacer una constitución. Yo tuve el privilegio de ser miembro de la Constituyente de Colombia en el 91, y en la interacción con García Márquez, él tenía mucho interés porque él había sido, digamos, un conspirador por la paz de Colombia, lo dijo desde el comienzo, y nos mandaba textos que él quería que incorporáramos en el texto constitucional. Y hablando de la paz, y esto es un poco profético porque estamos hablando de hace 25 años, dijo algo en un texto algo como así: la paz debe preceder a cualquier otro derecho, es decir, la paz debe preceder a la justicia, por ejemplo, en términos de valores. Y eso lo que indicaba era simplemente que en el famoso dilema de cuánta paz y cuánta justicia, pues es la justicia la que tiene que ceder un poquito frente a la paz. Yo lo pensaba cuando mencionabas el texto del ejercicio de los derechos, o particularmente de los derechos subjetivos, que lo referías a la libertad, sobre todo a la igualdad material, a toda esa tendencia del constitucionalismo de decir, hoy constitucionalizamos todo el derecho porque lo que rige hoy en día es precisamente la posibilidad de garantizar, de proteger, de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y ahí estamos pues frente a un dilema bastante complejo, que es el que tenemos que resolver nosotros en una mesa de negociación con la guerrilla en La Habana. Yo simplemente con esto termino para dejarlos a ustedes. Realmente esto es fabuloso que se haya dado esta convocatoria. Me va a pasar a mí, yo les cuento aquí, la última vez que vino tanta gente fue a ver los partidos de fútbol del Mundial. Después de recibir esto, y el paso siguiente fue lograr rentar el aparcamiento del Bernabéu con una pantalla gigante, y yo creo que así nos va a tocar con los gomezavilianos, porque creo que la demanda sigue creciendo. Muchísimas gracias.
yo quería... Porque ya se hace una cosa realmente irritante que siempre acabáramos un poco cantando los mismos tenores sobre Gómez Dávila y otra vez sobre Gómez Dávila, otra vez sobre su libro, de este tipo de cuestiones, pero con una amable emboscada nuestro anfitrión me ha pedido o me ha exigido que les dirija la palabra para hacer un poco la historia, una breve historia de la historia de los colachanos en Madrid, o del grupo de los colistas o de los colachistas o metavillanos, los colachistas, los colachos, como le gusta decir a nuestra amiga Julia Escobar. Nosotros empezamos con esta pasión que nos ha llevado a la lectura de Gómez Dávila y a seguirle, y probablemente realizando una de sus premoniciones más terribles, ¿no? Él en algún momento dice, más o menos, porque no recuerdo el escorio de memoria, que para vengarse de los insultos que Nietzsche había realizado a sus discípulos, Dios inventó a los nietzscheanos, y a mí me parece que eso nos pasa un poco a los colachos, ¿no? Que podemos ser la venganza contra el bueno de don Nicolás Gómez Dávila. Los encuentros han sido 4. El primero lo realizamos en la Casa de América, gracias a Julia Escobar, que era entonces directora de programación, que nos recibió. Y no puedo empezar este acto sin referirme a Julia, porque Julia en buena medida nos reunió. Julia tenía el entusiasmo de hacerlo. Julia prácticamente eligió el primer lema, que fue el trabajo discreto, y nos llevó allí a hablar de Gómez Dávila, y Julia además nos presentó a algunas de las personas que luego se han hecho habituales en estas intervenciones, empezando por el Marqués de Tamarón, que fue ella quien nos lo presentó, y quiero acordarme de ella porque en ese momento se encuentra operada, recuperándose de una operación, y nos manda constantemente tweets y mensajes sobre explosivo, porque aquí vamos a olvidar la pura verdad que salta a la vista cuando se lee lo que se puede leer, porque hay una obra que yo creo que es la más corrosiva, que yo no he conseguido hacerme con ella. Yo creo que circula como samizdat, como ciertos libros en la Unión Soviética antes, y que se llaman notas, y que es imposible de encontrar. Corren rumores absolutamente fantasiosos, claro, que alguien compró la reedición, porque la primera edición fue en unos cuantos centenares de ejemplares hace 50 años, y la segunda hace, yo creo que 10 o algo así, que desapareció de pronto del mercado, y ni se encuentra ni siquiera en ese paño de lágrimas y recurso de última instancia, que es Iberlibros, donde aparece todo, hasta mis libros aparecen, porque que es muchísimo más deseado, es imposible de encontrar. Bueno, el caso es que quería empezar dando las gracias a 6 personas, que son las que a mí me han abierto las puertas a la única aventura intelectual que he tenido en los últimos años, que ha sido el descubrimiento y la gradual comprensión de la persona y de la obra de Nicolás Gómez Dávila. En primer lugar, al embajador, don Fernando Carrillo, que estimula e ilustra nuestro empeño literario y filosófico, y en este caso jurídico, aunque yo tengo que declararme jurista de secano, porque estudié Derecho hace, no sé, sin advertir que el fondo de la melodía es trágico, a lo que me refería antes. Luego, una cosa que me llama mucho la atención: ¿por qué la exégesis, incluso la más solvente, de Nicolás Gómez Dávila deja tantos rincones sin alumbrar? ¿Es por pudor? ¿Es por miedo? ¿Es por incapacidad de emprender la exploración? La prueba es que hay muchísimos escolios que se citan muy poco, y no es porque sean los más virulentos. Los más violentos tampoco los voy a citar yo, porque para qué vamos a llevarnos, vamos a ver ya la fuerza pública. Pero, por ejemplo, se cita muy poco estos que pueden considerarse diabluras de viejo Kafka, que lo era, que muchos lo somos. El clero, desde hace varios siglos, oscila entre el pastoralismo político y las devociones cursis. Bueno, eso es una verdad
María. Pero bueno, a mucha gente eso lo convence y a otros puede que les irrite. La Iglesia, al caer en la tentación del jesuitismo, comienza utilizando y acaba utilizada. Errar es humano, mentir democrático. El pueblo a veces acierta cuando se asusta, pero siempre se equivoca cuando se entusiasma. Las decisiones despóticas del Estado moderno las toma finalmente un burócrata anónimo, subalterno, pusilánime y probablemente cornudo. La algarabía desatada por el Segundo Concilio Vaticano ha mostrado la utilidad higiénica del Santo Oficio. Lo que pasa es que ya no existía. No demostró nada. El Segundo Concilio Vaticano parece menos una asamblea episcopal que un conciliábulo de manufactureros asustados porque perdieron la clientela. Y no tan solo sus feroces denuncias de los desatinos del ayornamiento postconciliar. También desconciertan y turban a timoratos sentencias como: la lucha contra el mundo moderno tiene que ser solitaria. Donde haya dos, hay traición. Eso lo dice en la página 666, y no es broma, es que ese es el número. Luego dice: del amor físico no se debe hablar con grosería o con pompa, sino con pasión o con odio. Y luego el más conciso y el más verdad, que además yo creo que ni siquiera es herético: el anticristo es probablemente el hombre. Y luego el mejor resumen de la hipótesis Sapir-Whorf, que tanto gustaba antes a los lingüistas hasta que dejó de gustar. Dice: quien acepte el léxico del enemigo se rinde sin saberlo. Antes de hacerse explícitos en las proposiciones, los juicios están implícitos en los vocablos. Por ejemplo, quien se empeña en decir siempre nazismo y nunca nacionalsocialismo, que es como se llamaba, ya ha perdido cualquier discusión desde cierto punto de vista. Quien dice siempre stalinismo y nunca comunismo, igual. Ya los juicios están implícitos en los vocablos. En cambio, no entiendo por qué se considera tan atrevida la declaración del propio don Nicolás: más que cristiano, quizás soy un pagano que cree en Cristo. A fin de cuentas, casi todos los católicos somos eso, y no los luteranos o calvinistas, pero